Buenas noches, amigos. Estamos en otro episodio más de aquí en Rotten Friends y esta vez estamos hablando de nuestro idioma nativo y muy agradecido de tener esta oportunidad gracias a Carlos. Carlos, buenas noches. Hola, Placer nuevamente reencontrarnos después de mucho tiempo, pero siempre estamos manteniendo contacto ahí vía el WhatsApp. ¿Cómo estás? hola Tim, ¿cómo estás? Un placer estar aquí nuevamente invitado en Routing with Friends, en otro hands-on. Entonces, nada, aquí dispuesto a apoyar. Claro que sí. Y queremos conocerte un poco para aquellas personas que todavía no saben quién es Carlos y también de ese reconocimiento último que has recibido de Cisco. Me gustaría que nos cuentes un poco al detalle ese galardón otorgado por Cisco también, por favor. Bueno, el Cisco VIP, bueno, mi nombre es Carlos Germán Trujillo Rojas, soy ingeniero. Em, el año pasado, pues tomé la decisión de empezar a ayudar a la comunidad y una de las formas que tiene Cisco es justamente con su propia comunidad de Cisco Learning, en donde hay dos, una que es Community y la otra es Cisco Learning. En Cisco Learning existe una forma y es empezar a sumar puntos como si fuera un capture la bandera o algo parecido. ¿Y cómo se ganan puntos? Pues ayudando justamente, respondiendo preguntas de la comunidad, subiendo algunos artículos, algunos temas que te puedan pasar en el día a día. Y pues nada, empecé con el tema de enrutamiento y diseño, enrutamiento en el área del Service Provider y el Enterprise. Y una cosa llevó a la otra y fui conociendo gente y haciendo networking. Y pues nada, en diciembre del año pasado me confirman pues que tendría ese nuevo batch de Cisco VIP, pues que me dio la oportunidad de haber podido asistir al Cisco Live en febrero y pues ese fue el camino del Cisco Live. Claro. Carlos, cuéntanos el día de hoy en qué trabajas y cuál es el perfil actual, porque ya ha Ah, cambiado mucho también, ¿no? sí, pero último, en este trabajo actual, trabajo para Logicalis, en este caso Logicalis Latam, para el clúster Colombia y Ecuador, y yo soy Senior Service Provider Expert, y lo que se hace es soluciones para cualquier service provider, ¿sí? En este caso puede ser networking fijo, puede ser también redes móviles o temas de orquestación y automatización, por ejemplo. Excelente. Entonces vamos a aprovechar ya esta noche con todos los conocimientos que tienes por contribuir ahí a nuestros asistentes y también, ¿por qué no, en el futuro a otras personas que quieran saber más de esta tecnología? Vamos, que vamos entonces ahí, Carlos. Te dejo ahí con la presentación y entraré, como te expliqué, en off, en la hora cierta para si tenemos algunas dudas o tal vez yo también las tenga, ¿no? Pueden participar ahí en el chat con sus dudas, Caldera.
Ok, Entonces, vamos a perfecto. lo que vamos. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a conversar un poco de lo que es segment routing, específicamente usando ipv 6 para redes de siguiente generación, redes de transporte de siguiente generación, ¿sí? Bueno, ¿y qué es segment routing versión 6? Es bueno, es el uso que se hace de segment routing utilizando ipv 6. Entonces, ¿cuál fue la evolución o cuál es la evolución para llegar a este forma de enviar paquetes? Tenemos tres capas en las capas de IP, o mejor dicho, tres planos, que es el plano de datos. En el plano de datos es cómo se marca o se envía un paquete basado en un label, que es la tradicional. Ahora, ¿qué se utiliza para lograr, por ejemplo, MPLS? Se utiliza en un primer momento un IGP, en este caso puede ser OSPF y ISIS como tal, esos dos, porque pues ellos pueden usar en temas de ingeniería de tráfico, por ejemplo. Se usa el LDP para poder compartir esas etiquetas. Si queremos hacer ingeniería de tráfico, ¿sí? Usamos RSVP. Este es otra señalización que se usa sobre, además de LDP e IGP, para poder marcar cierto tráfico y poderlo enviar. Y si, por ejemplo, tenemos más de un dominio de MPLS, podemos hacer BGPLU para poderlo realizar. Esto para poder hacer el transporte y señalización y alcanzabilidad de cualquier, em, de cualquier elemento, que los elementos de la red de un service provider se puedan conectar y se puedan ver. Ahora, sobre se necesitan pues enviar servicios, que es al final lo que presta un ISP, un prestador de servicios. Y esos servicios principalmente pueden ser de dos tipos, de capa 3 y de capa 2, donde capa 3 pues son servicios de IP y de capa 2 pues son servicios para redes LAN, por decirlo de alguna forma. Y pues ellos tienen sus propias señalizaciones y como pueden ver pues son varios protocolos. Entonces tenemos protocolos como IGP, LDP, RCVP, Multiprotocol BGP, otra vez LDP, en fin, una cantidad de protocolos que lo que hacen es de pronto volver un poco complejo esta forma de enviar paquetes. Y se hace en IPv4 y o IPv6, dependiendo de la necesidad, planos separados. Ahora, existe una forma, o se creó, se evolucionó a que no se utilice LDP para poder hacer esa señalización, sino que por medio de los IGPs, OSPF y ISIS, por la forma en la que se pueden tener extensiones, por ejemplo, OSPF con los LSA OPACs y cuando es ISIS con sus TLBs, poder compartir esa información tipo label, que es un intermedio que se llama segment routing, pero no V6 todavía, para poder compartir esa información. Ahora, como todas las redes en un futuro cercano debiesen ser o debiesen pasarse a IPv6, ¿sí? Segment routing, los IGPs al tener esa posibilidad de poder usar IPv4 e IPv6, pues ahora se está usando es el paquete de IPv6, ¿sí? Para poder, dentro del mismo paquete, poder enviar la información que antes se conocían como labels. Entonces, la cabecera de IPv6, vamos a tener el IPv6, el paquete como lo conocemos. Vamos a tener el ISIS v6 para poder compartir con extensiones de TLBs. Y con este mismo protocolo, con ISIS, simplemente con ISIS vamos a poder hacer el enrutamiento, vamos a tener todo lo que es el Label Switch Path, ingeniería de tráfico, y poder tener varios dominios de MPLS y vamos a poder seguir enviando los mismos servicios
En capa 3 y en capa 2 podemos usar EVPN, que es una mejora en la forma en la que se puede enviar servicios de capa 2 usando únicamente multiprotocol BGP. Entonces, como pueden ver, de toda esta cantidad de servicios de protocolos que se usaban antes para enviar la información, ahora únicamente se están utilizando 3. Entonces, eso lo que hace es que el procesamiento, la forma de hacer troubleshooting, pues disminuya, ¿no? ¿Y esto qué trae? ¿Qué consecuencia trae? De que podemos tener un enrutamiento basado en fuentes, es decir, que, por ejemplo, yo quiero enviar un paquete del router 1 al router 7, yo le pongo solo un label, una etiqueta, algún indicador, algún SID, que ya vamos a ver qué es eso, para poder indicar, oiga, dependiendo de lo que yo le diga a la red, cómo la va a medir, cómo voy a enviar ese paquete al router 7. Pero también usando el mismo enrutamiento IGP, yo le puedo decir, oiga, yo quiero que usted primero vaya al router 5, ¿sí? Y luego vaya al router 7. Esa es otra forma de poderlo hacer. Entonces, ¿es un camino dinámico o es un camino explícito? Esto ya nos suena a algo como ingeniería de tráfico, ¿no? Entonces, cuando es Segment Routing MPLS, pues yo puedo usar usando etiquetas todavía muy parecidas a MPLS, ¿sí? Pero si ya es Segment Routing V6, yo ya uso únicamente para marcar los paquetes IP versión 6, ¿sí? Pero así sea IP versión 6, yo puedo seguir enviando servicios en IPv4, ¿sí? No hay ningún problema. Y Segment Routing V6 tiene un ecosistema bastante grande a nivel de mercado. Entonces tiene marcas, por ejemplo, como Cisco, como Nokia, Juniper, que funcionan con Segment Routing V6. A nivel de procesadores, los procesadores se están fabricando para que soporten este protocolo, esta forma de enviar los paquetes, porque el protocolo sigue siendo el IGP. Em, pues tenemos a nivel de programabilidad Python, tener Wireshark, Snort, BGP, en fin, DCDOM, todos esta forma de programar, lenguajes de programación soportan Segment Routing V6. Justamente el tener Segment Routing y Segment Routing V6 es la forma en la que se debiese tener la red lista para tener una red SDN para los service providers. Entonces, esto es una red también que es open source, ¿sí? Por ejemplo, una curiosidad que Sonic es un sistema operativo que es multivendor, es decir, usted puede poner un router que soporte Sonic, obviamente, por ejemplo, en Cisco son los Cisco 8000 y le podemos poner el iOS XR o el Sonic, que el Sonic también lo soportan otras marcas y podemos configurarlo sin ningún problema. Entonces, como vemos, el ecosistema de Segment Routing V6 viene creciendo, viene tomando más fuerza para que los servicios se empiecen a montar desde el día cero a nivel de Greenfield con Segment Routing V6. Algo importante y es que el tema de interoperabilidad, por ejemplo, ¿qué necesitamos? Porque normalmente en el mercado latino los service providers usan varias marcas, no se quieren casar con una sola marca como Cisco, otros tienen Huawei, otros tienen Juniper, otros tienen Nokia, en fin, dependiendo de lo que de las redes que se tengan, esa complejidad de las redes, pues hay que confirmar o hay que revisar que todos los protocolos que se puedan estar sacando, ¿sí? Que salgan a la luz, que sean publicados, pues tengan esta interoperabilidad. Entonces, en este white paper del EANTC 2023 que fue publicado en abril del 2018, que es ¿sí? Aquí lo podríamos descargar, es una prueba, un reporte de prueba de interoperabilidad de MPLS SDN multivendor. ¿Qué es eso? Eso lo que hace es confirmar y probar qué sirve y qué no sirve entre las distintas marcas, donde la mayoría de resultados es, oiga, sí, funciona en un 95% de los estándares, entonces no habría ningún problema de poderlos colocar.
Listo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ya vimos lo que como se hacía antes, que era MPLS con el EDP. Ahora vamos a ver qué es Segment Routing, que ya es en algunos hands-on del canal eh, se ha conversado lo que es Segment Routing y lo que es Segment Routing V6. Entonces, con Segment Routing, yo le doy, en lugar de decirle labels, le hago unos prefixes o instalo unos prefixes, ya sea a las interfaces, ¿sí? Y esos prefixes, perdón, a las interfaces no, a los equipos, a los nodos, y esos prefixes van a marcar el nodo. Esos prefixes son globales, pueden ser explícitos o no, y cada adyacencia, cada enlace que yo tengo frente a otro equipo, voy a tener unos enlaces que son adyacentes, unos adjacency seed. Ahora, si yo quiero enviar ese paquete de un lado, desde el punto A hasta el punto B, pues yo lo que hago es, oiga, empiezo a tener un stack para decirle, yo quiero ir primero al seed 3, luego ir al seed 2, luego ir al seed 1, y esa lista de instrucciones, cuando yo llego y voy pasando entre equipo y equipo, pues ellos se van eliminando, o sea, están haciendo pop-up de la tabla y llego hasta el punto del servicio de destino. Estos ítems, esos seeds, se van a llamar segmentos. Y para yo tener un seed, yo necesitaría un prefijo /32, ¿sí? Para hacer segment routing. Ahora, como ustedes pueden ver, cada label pues va a tener 20 bits, ¿sí? Que se encapsula en 20 bits, que es lo normal, ¿sí? Pero seguimos teniendo MPLS, o lo seguiríamos llamando MPLS. Para el caso de Segment Routing, en este caso V6, ¿sí? Usando IP versión 6, únicamente vamos a necesitar dos. Pues obviamente el IGP, pero el IP y el IP versión 6. Entonces, por medio de IP versión 6, yo voy a enviar y señalizar todos esos paquetes. Entonces, provee un servicio que se encapsula con IP versión 6, están codificados, ya puede ser con SID o con microSID, que ya vamos a ver qué es, y eso lo que hace es que me resta ese stacks de labels que yo tengo en la red, ¿sí? Y todas las ventajas que yo tengo con IP versión 6, pues las uso de manera nativa, sin ningún problema. Ahora, como pueden ver el tamaño de lo que yo tendría en MPLS, pues sigo teniendo los 20 labels, los 20 bits de label y demás. Todas las ventajas de MPLS pues están aquí. Pero si yo uso IP versión 6, pues yo voy a tener 128 bits, ¿sí? Y toda la información que yo voy a enviar, pues la puedo enviar simplemente agregando en el paquete, después de la cabecera, agregando la información que yo necesite. ¿Sí? Por eso, esta es una de las ventajas de tener Segment Routing V6. ¿Y cuál es la forma en la que Segment Routing V6 funciona o qué es lo que yo debo tener en cuenta para yo poder armar esa dirección IP? Yo tengo que las direcciones, en este caso IP versión 6, se van a dividir en dos, entre el locator y el function. Si yo tengo únicamente prefix seed o seed, en este caso, prefix porque va a ser únicamente de un prefijo, pero si yo tengo únicamente seed, yo lo que voy a tener es el bloque seed, ¿sí? Que esos son estos primeros números de la dirección IP. Luego voy a tener el router ID, ¿sí? Y luego el local function. Pero ¿qué pasa? Yo lo que hago aquí es, si yo quiero enviar un paquete, o sea, un destino, lo que yo tengo que hacer es enviar por destino sí, por destino, voy a enviar muchos SIT, muchos stacks. ¿Sí? Y puede ser que también pues yo tenga la misma cantidad de labels en Segment Routing que el Segment Routing V6, no usando únicamente prefix SIT. Pero si yo quiero ahora a tener esa sumarización, que es una de las ventajas de Segment Routing V6, pues yo puedo tener microSIT. Al tener microSIT, yo puedo tener, por ejemplo, hasta 6 microSIT, o sea, 6 SIT en una sola dirección, en un solo envío de paquetes. Pues al yo tener 6,
pues esto lo que hace es disminuir todavía la cantidad de procesamiento que debe usar el equipo para poder enviar un paquete. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el Segment Routing V6 con microSIT. Entonces tengo el microSIT 1, el microSIT 2, el microSIT 3, el microSIT 4, el microSIT 5 y el microSIT 6. ¿Sí? Estos serían los 6 que yo pudiese enviar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? ¿Cómo funcionaría un microSIT? Bueno, ya sabemos que con el SIT, si es el prefijo, pues se quita y sale de la lista y bajamos y así sucesivamente. Es normal, es algo tradicional. Pero si es con microSIT, él funciona de acuerdo al mismo prefijo. Entonces, por ejemplo, fijémonos en los colores. Si voy a enviar desde la fuente, desde el source, hasta hasta el router 4, pues es lo que va a hacer es primero preguntarle al row reflector, ¿sí? ¿Dónde está el equipo? Es un paso. Y me va a decir, oiga, este es el microSIT donde yo lo voy a enviar. Este 1 me indica que va a ir al router 1, ¿sí? Este 1, pues yo lo envío y hago pop-up porque ya estaría en el router 1. Entonces quito ese prefijo, ese 1, esa parte del octeto. Ahora, ¿hacia dónde voy a ir? Pues voy a usar el 2, ¿sí? Entonces voy a ir al 2, ¿sí? Aquí ya quito el 1, voy a ir al 2 que es verde, lo envío y ya él lo que va a hacer es quitar ese 2 de su procesamiento, pero sigue siendo un solo prefijo. Luego va al 3 y en el 3, nuevamente, como es 348, pues quito ese prefijo, ¿sí? Hasta que llego al 4E002 y listo. Ahí termina el microprograma, ¿sí? Para poder enviar la información. Como pueden ver, me quité o resté de tener 1, 2, 3, 4 listas o prefijos en IPv 6 a únicamente un solo prefijo. ¿Sí? Eso lo que hace es disminuir procesamiento. Entonces, ese es el resumen que tendríamos para lo que es Segment Routing V6, pero ahora a lo que vinimos, que es ver cómo esto que yo les acabo de mostrar funcionaría en la red. Para ello, pues vamos a tener una red que es la que están viendo, en donde esta red tiene funcionamiento, tiene como IGP IS-IS, y esta sección que está acá, puntero, esta sección que está acá, vamos a poner más bien una pluma. Esto que está aquí es el core, ¿sí? Esto que está aquí, entonces esto va a ser el core, ¿cierto? Estoy escribiendo con el mouse, pero bueno. Este core, pues tiene los PE, que es en este caso el router 5. Este router 5 va a ser el PE, así como va a ser el router 6, el router 7 y el router 8. Los routers 10, 11, 12 y 13 van a ser los CEs y vamos a tener dos route reflector. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos IGPs o un IGP pero con dos procesos. Vamos a tener el del route reflector para el proceso 49001 y el segundo para el 002. ¿Sí? Entonces, listo, vamos a mirar eso pues cómo lo configuraríamos. Entonces, para ello, vamos a tener, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Entonces, dejar de compartir y vamos a presentar, vamos a ver. Ya espérame, compartir Y lo pantalla. Carlos, te esperamos sin Bien, problemas. listo, entonces vamos a compartir más bien toda la pantalla 2. Entonces, aquí vamos a ver la topología, ¿sí? Y en esta topología, pues lo primero que vamos a hacer es configurar. En este caso, lo que iríamos a hacer es, vamos a configurar lo que son el router 5, ¿sí? Y el router 6.
Es lo primero que iríamos a hacer para que funcione con Segment Routing como tal, con IPv 6 y Segment Routing v6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a dejar acá de presentar. Vamos a ver. Descartar. ¿Sí? Y empecemos. Entonces, en el router 5, ¿sí? Entonces, el router 5 sería este. Voy a aumentar el color de la apariencia, perdón, el tamaño de la letra en este. Entonces, ahí se ve bien, Tommy. Perfectamente, Pablo. Listo, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es configurar la loopback, ¿sí? Entonces, vamos a poner una loopback, version address, fcbb, es el formato en el que se ha escogido que sean la versión 6 de la loopback, ¿sí? Y pues vamos a mirar, vamos a colocar siempre en este hands-on, vamos a colocar root y show, simplemente para mirar lo que se iría a configurar en el equipo. En este caso vamos a configurar IPv 6 en la loopback y le vamos a dar commit, ¿sí? Luego de ello, pues vamos a mirar la interfaz, lo que yo acabo de configurar. Interface, loopback 0. Y aquí vamos a ver en esta sección, como ustedes pueden ver acá, y pues aquí tenemos configurado ya la dirección, al grupo que está a nivel de multicast, y que está habilitado como link local también la F80, ¿sí? Que es lo normal. Entonces hemos configurado correctamente. Ahora vamos a ir a el router 6, ¿sí? Entonces vamos a ir al router 6 en este momento. No, vamos a mirar la topología. Más bien vamos a configurar, antes de ir al router 6, vamos a ir a la interfaz que está hacia el router 6 y vamos a subir esa interfaz, ¿sí? Entonces, nuevamente vamos a darle root, show, vamos a darle commit, ¿sí? Do, show, version 6, interface brief. Vamos a ver que la interfaz que está en la Gigabit Ethernet 000 ya la tenemos. Ya la tenemos también la loopback configurada, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es empezar a configurar el IS. Vamos a mirar qué hay aquí de IS. Show, run, router, IS. Vemos que no hay nada, entonces vamos a empezar a configurarlo. Para ello, podemos abrir aquí un bloc de notas, ¿sí? Para no copiarlo directamente en el equipo. Entonces aquí en el router 6 vamos a tener, en el R6, vamos a poner un poco más grande. Sí, aquí vamos a configurar, vamos a tener router IS core, vamos a tener el tipo de nivel, en este caso vamos a escoger el nivel 1, vamos a escoger la net, la que les había mostrado, esa net va a ser la 49.001, 000, 00000005.00. ¿Sí? Vamos a interface loopback 0. Esta interfaz va a ser como pasiva. Esta interfaz también va a pertenecer al address family IPv 6 únicas. ¿Sí? También vamos a tener, bueno, vamos a identar. Vamos a ir a la interfaz Gigabit Ethernet 000. Vamos a decirle que sea point to point, ¿sí? Y vamos a decir point to point. Listo. Y en esta también vamos a decir que pertenece al address family IPv 6 y únicas. ¿Sí? Vamos a decir aquí root y show. A ver qué. Vamos a configurar esto. Vamos a darle copiar. ¿Sí? Perfecto.
Entonces aquí está nivel 1, el net, la interfaz como pasiva, va a pertenecer a IPv 6 y también vamos a sumar la interfaz que va hacia el router 6 como punto a punto y que pertenezca a la address family IPv 6 con únicas. ¿Sí? Aquí le vamos a dar commit. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es usar el direct segment routing microSIT, ¿sí? Con un locator. Ese locator va a ser el prefijo que nosotros acabamos de poner, que es el FCBB BB005, o sea, este prefijo que tenemos acá arriba. Vamos a ponerlo. Entonces ahora vamos a crear, pero vamos a ponerlo acá arriba. Entonces, const, sí, vamos a poner aquí segment routing. Aquí mismo sin indentar, segment routing, vamos a dentro de segment routing, esto va a ser segment routing v6, ¿sí? Si yo quiero que me salga algún login de lo que vamos a hacer la encapsulación, ¿sí? La encapsulación va a ser source address y la FCBB es la BB00511. Vamos a darle identar locator. Aquí en locator vamos a poner el nombre que el locator va a ser main. ¿Sí? Este va a ser microsegment y el comportamiento va a ser behavior. Aquí el comportamiento, ¿cuál va a ser? UNode, PSP, USD. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si nosotros vemos aquí en la presentación, cada uno, como tenemos varias formas o varios códigos para poder nombrar de lo que nosotros estuviésemos, lo que nosotros vamos a, la forma en la que yo quiero que se comporte el prefijo que yo, la etiqueta o el microsit que yo estoy armando, ¿sí? Entonces, hay muchas formas dependiendo del servicio y el comportamiento que yo quiera tener, ¿sí? En este caso, yo voy a nombrarlo como un micronode, ¿sí? O un ent. Ahí va a ser un node seed o va a ser el, el, el que, el nodo, ¿sí? Va a ser el nodo. ¿Por qué? Es importante poder distinguir si va a ser el nodo, porque depende si va a ser el nodo, si va a ser la adyacencia, si va a ser el enlace. Yo puedo hacer protección o topology independent LUL free, que es hacer un precómputo de ciertos caminos por si se me cae el nodo o la adyacencia, con el fin de poder tener tiempos de convergencia de 50 milisegundos y pues esto lo que hace es pues que todavía quitemos el tema, por ejemplo, si yo tengo LDP y tengo IGP, tenemos el tema del sincronismo, esa sincronización de convergencia, eso ya lo quito, porque ya solamente necesito uno solo, y eso lo que me hace es pues tener un mejor control del comportamiento de la red. ¿Sí? Además de esto, ¿qué prefijo va a ser? Pues va a ser el prefijo FCBB BB005, va a ser el prefijo, ojo, no va a ser la dirección, va a ser el prefijo, y esto le vamos a hacer root, y esto le vamos a decir show. Vamos a ver qué es lo que estamos configurando. ¿Sí? Funciona, no hay errores. Vamos a mirar el show. Vamos a darle commit. Perfecto. Hasta ahí todo ha estado súper bien. Vamos a mirar ahora el comportamiento. Vamos a mirar si lo que yo configuré está de acuerdo a lo que yo quiero que funcione. Show segment routing v6 manager. Con este comando yo podría ver pues la información, ¿sí? de segment routing. En este caso, yo lo que quiero ver es que segment routing esté habilitado. Sí, está habilitado. Puedo hacer que el microsegmento va a basarse en el FCBB BB00, ¿sí? ¿Por qué 24? Porque es esto.
Vamos a ver pues el prefijo, pues estos son los prefijos, ya como yo los necesito. El seed va a ser un seed de esta forma, ¿sí? Este formato lo pudiésemos revisar en un curso que estamos pronto por lanzar, ¿sí? No lo iríamos a profundizar. Y acá abajo ustedes pueden ver los comportamientos del endpoint que yo configuré. Entonces, como ustedes pueden ver, esta es la forma en la que yo quiero que se comporte. ¿Cómo lo sé? Porque si yo miro acá esto, el end, que es el que está acá, es un endpoint, ¿sí? Pero como yo lo configuré como PSP USD, o sea, de esta forma. Ese va a ser el comportamiento del prefijo que yo estoy lanzando, ¿sí? Ahora, hasta ahí todo está saliendo correctamente. Ahora vamos, como ya lo configuramos sobre lo que es Segment Routing V6, ahora vamos a configurar Segment Routing V6 sobre el router IS-IS, sobre el proceso de IS-IS. Entonces, nuevamente, ¿por qué estoy usando yo un bloc de notas y no directamente sobre el equipo? Es una buena práctica configurarlo con el bloc de notas. Justamente esta es la forma en la que se debiese configurar si estás presentando un examen de CCIE antes de pasar antes de copiarlo en el equipo. Es un tips que se recomienda para que los que están detrás de ese examen lo puedan utilizar, ¿sí? Ahora vamos a configurar, por ejemplo, bueno, el Segment Routing V6, bueno, sobre el proceso, que es Router ISI Score. Vamos a, dentro de la familia, ¿sí? De IPv 6 únicas, dentro de esta familia, vamos a colocar el Segment Routing V6, ¿sí? De lo que nosotros estábamos configurando en esta parte de arriba. Vamos a configurar el locator. ¿Sí? El locator es el main. Aquí le ponemos root, aquí le ponemos show, root, aquí ponemos show. Perfecto. Vamos a configurarlo, mirar qué pasa ahí. Vamos a mirar qué es lo que vamos a configurar y le damos commit. Perfecto. Ahora sí vamos a mirar si el locator de Segment Routing V6 quedó arriba. Entonces, si eso es así, entonces dámosle el do show segment routing V6 locator. Vemos que la bandera dice que está arriba, el estado está ok, está arriba, el prefijo está bien y el localizador, el locator, pues yo lo llamé main, pueden colocarle el nombre que quieran, pero está ok, está correcto. Listo, esto es para el router 5. Vamos a mirar ahora el router 6. En el router 6, vamos a entrar al router 6. Creo que aquí no está el router 6. Sí, acá está en router 6. Vamos a ampliarle el color. Perdón, el tamaño de la letra. Aquí justamente vamos a hacer el mismo proceso. Entonces, como yo ya tengo acá unas configuraciones, bueno, ese justamente no la copié, era en el router 5. Como esa no la copié, pues bueno, me va a tocar volver a hacerla. Entonces, algo importante de ello es cuando vayamos a configurar, siempre hacerlo en el bloc de notas. Entonces, voy a hacer el do show configuration commit list y vamos a mirar el commit list. Vamos a mirar el primer commit. Vamos a mirar, configurémoslo mejor. Vamos a entrar a configurar la interfaz, esa interfaz conft, la interfaz loopback 0 y el IPv 6 address, la FCBB
BB0006, que es el router ID, ¿sí? 128. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. Sí, vamos a darle aquí root, vamos a darle aquí show y commit. Está configurando. Vamos ahora a habilitar ipv 6. Como yo ya lo tengo copiado acá, entonces lo único que hago yo es copiar, ¿sí? Pegarlo acá. Y aquí yo voy a hacer algunos cambios. ¿Cuál Carlos, cambio, señor? disculpa, ¿estás en el switch correcto ahora? Porque teníamos que ir al... No, estoy en el switch incorrecto. Claro, Es correcto, estoy en el switch incorrecto. Vamos a hacer el cambio, el ajuste. Aquí sería el 5. Root, show, commit. Sí, show, segment routing. Gracias. Show, do show segment routing. Antes de hacer eso, démosle commit. Do show ipv 6 interface brief. Aquí tenemos este, vamos a quitarlo. La interfaz loopback 0, no ipv 6 address, esta dirección la vamos a quitar. ¿Sí? Ahora sí vamos a darle commit. Ahora do show ipv 6 interface brief. Listo, ya quedó la interfaz. Sí, vamos a mirar si el locator está arriba. Entonces show segment routing v6 locator. Está arriba. Entonces ahí. Ok, gracias. Vamos a ir más bien al ipv 6, al exar 6. Entonces vamos a copiarlo. Sí, root, show, commit, do show segment routing. Todavía no está. Vamos a habilitar ahora el segment routing. Entonces este de acá, que también es la interfaz 00, pero aquí ya lo tengo. Por eso es importante tener esta buena práctica. ¿Sí? Aquí le damos show, le damos commit. ¿Sí? Ahora vamos a copiar este de acá abajo, que es habilitar el locator bajo el proceso de segment routing y segment routing v6. Entonces lo vamos a poner acá. Pero aquí pues vamos a cambiar, es este. ¿Sí? Vamos a cambiarlo al 6, pero es el mismo comportamiento, es la misma configuración que yo quiero. Y vamos a darle aquí commit. ¿Sí? Después de ese, vamos a ponerlo sobre ese segment routing v6 sobre el proceso de IS. Algunos se preguntarán por qué IS y no SPF. Lo que sucede es que con IS pues es el protocolo que más que se recomendaría, es porque es más escalable, ¿sí? Usar con IS que SPF, aunque los dos son protocolos de estado de enlace. Con este vamos a configurarlo acá. Nuevamente commit. ¿Sí? Y algo importante es que sobre la interfaz, porque do show ipv 6 interface brief está arriba, entonces esa interfaz está y la 00 está abajo, entonces no me iría a funcionar. Vamos a subirla 0000, que es la interfaz que da contra el router 5 y no shutdown. Root, show, commit. Perfecto, está ahí todo súper bien. Vamos ahora a revisar los vecinos. Show, do show, IS neighbor. Entonces vemos que el estado está arriba contra el router 5, ¿sí? Estamos ok. Vamos a mirar ahora el SID. ¿Qué SID yo tengo en el router 6? Show segment routing, ¿sí? Segment routing 6 SID all, sería el comando.
En este caso, bueno, vamos a ampliar un poco esto. Para este caso, yo estoy usando el SID que yo quiero, que es FCBB BB006E000. ¿Sí? Es aquí el nodo. Ese es el que yo estoy usando. Y la adyacencia. Es la forma en la que yo quiero que se comporte. Eso está ok. ¿Sí? Ahora vamos a mirar la tabla de enrutamiento de route versión 6. La tabla de enrutamiento. Aquí en la tabla de enrutamiento vamos a ver el endpoint está correcto. Estamos usando el segment routing endpoint con esta forma de comportamiento. Vamos a ver el comportamiento en UN. Aquí también lo tenemos. Vemos el comportamiento del prefijo, ¿sí? Que se comporta como nodo. Aquí se comporta como adyacencia, ¿sí? Y los está aprendiendo, ¿sí? Incluso, ¿y por dónde los está aprendiendo? Por el FE, que es el equipo siguiente, ¿sí? Este es el prefijo que se le daría automáticamente al levantar una interfaz por IPv 6, que es una de las ventajas al tener IPv 6. Si estuviéramos usando IPv4, sí o sí nosotros hubiésemos tenido la necesidad de tener un direccionamiento IPv4 estructurado. Aquí no, aquí simplemente sale el prefijo natural. Ahora vamos a ver algo importante y es la base de datos que tiene el proceso ISIS. Entonces, do show ISIS database, ¿sí? XAR 06.0000 verbose, que me salga toda la información. Aquí, ¿qué vamos a tener? Aquí vamos a ver algo importante. Vamos a ver el segment routing locator, ¿sí? Aquí está. Este es el segment routing locator. Hasta acá. Vamos a ver el endseed, que es este, ¿sí? Micronode. Vamos a ver el endx, que es este. Es un tema de la forma de codificación que se tiene con segment routing v6, ¿sí? Y hasta ahora estamos bien. No tiene ningún algoritmo, todo perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es en segment routing, en la interfaz, porque solamente tenemos el router 5 y el router 6. Ahora lo que queremos es empezar a habilitarlo para los otros, el que está, por ejemplo, con el router 3, que es la interfaz 2. Vamos a habilitarlo, ¿sí? Ver que para habilitarlo, para que funcione, porque no está habilitado. Entonces, do show version 6 interface brief. El 2 no está habilitado, simplemente lo vamos a habilitar. Entonces vamos a hacerlo y vamos a copiar aquí el comando. Entonces es muy simple. Aquí yo lo tengo. Aquí yo tengo este. Bueno, aquí no lo tengo. Entonces vamos a ver const interface giga es este 2 IPv 6 enable no shoot root show ¿sí? Y le damos commit. Ahora lo que vamos es a tener lo que vamos a hacer es tener agregar la interfaz hacia el proceso de router ISIS, ¿sí? El proceso de ISIS. Acá. Entonces vamos a ingresarlo en el proceso ISIS, la interfaz que acabamos de subir. Router ISIS core. Vamos a hacerlo de otra forma para que vean un potencial que tiene IOS XR. Vamos a hacerlo todo recorrido. Entonces vamos a tener router ISIS core, interfaz giga 0002, que eso va a ser point to point, hacerlo hasta ahí. Sí, funciona. Y la dirección, la address family va a ser version 6 únicas, root, show. Aquí podemos ver que la forma en la que yo escribí el comando fue una sola línea,
pero cuando yo le doy show, ¿sí? Me muestra de manera identada pues lo que yo quiero. Bueno, aquí no me muestra, aquí hay un error porque yo no quiero que el address family esté por fuera del proceso. Entonces vamos a darle salir, ¿no? Sí, vamos a copiar nuevamente este proceso, pero sobre ese mismo, sobre este mismo, vamos a copiar el address family, ¿sí? IP6 únicas. Address family IP6 únicas. Bueno, no me dejó. Vamos a regresarnos a hacerlo de manera normal. Router, ahí está ahí score. Después la interfaz. Después point to point y el address family y versión 6 únicas. Ahora sí root, show. Sí, le damos commit. Perfecto. Ya con esto, pues sería la configuración básica para tener segment routing v6. Ahora lo único que iríamos a hacer es en este mismo en este mismo equipo, vamos a hacer un ping, ¿sí? Vamos a hacer do ping fc bb 0 bb hacia el bb00 107 y vamos a ver cuál es esa interfaz. Funciona. Vamos a ver dónde está ese 107. ¿Sí? Entonces do show Ceph. Aquí le ponemos version 6 Ceph. La interfaz. Entonces, esta interfaz está en el router 10. Miremos el router 10. ¿Qué tenemos aquí en el router 10? Show y version 6. Interface brief. Vamos a mirar acá la interfaz. ¿Qué tenemos? Bueno, en el router 10 no está. Vamos a mirar dónde está. ¿Dónde está el router 6? Aquí. Entonces vamos a mirar show y version 6 root. Vamos a copiar esa interfaz. ¿Sí? No aparece. Bueno, ¿de qué otra forma lo pudiésemos buscar? Vamos a mirar un trace root que podamos hacer. Entonces va hasta el router 3. ¿Sí? Es decir, vamos a mirar acá la topología. Va hacia el router 3, o sea, desde el router 6, que es el que está abajo, va al router 3. Luego va al router 2, ¿sí? Que es este, porque es el router ID. Va hasta el router 2. Y luego va hacia el 17. Entonces vamos a mirar cuál es el 17. Después de que va al router 2, entremos al router 2 para ver dónde está. ¿Sí? Entonces, entremos al router 2. Turun. Entremos al router 2. Que está acá. En este router 2 vamos a mirar. Vamos a ampliar. Vamos a ampliar acá el tamaño de la letra. Sí, aquí tenemos en el router 2 tenemos el número, que es el router ID como tal. Vamos a seguir mirando. ¿Sí? ¿Cuál es ese 107? Vamos a ver. Entonces vamos a hacer aquí el mismo pin. FC. Vamos a mirar dónde está esta misma traceroute. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá en el router 2. Sí, BB 00 107 1. Ahí está el pin, está de manera exitosa. Vamos a hacer ahora el traceroute. Vamos a ponerlo y también está de manera exitosa. Vamos a ver cuál es ese router 107.
Para ello, vamos a pasar al siguiente lab, donde ahí podríamos ver cuál es este FE, pero les voy a mostrar. ¿Dónde está el router 10? ¿Dónde está el router 10? ¿Dónde está el router 10? Aquí. Aquí está el router 10. Este equipo es el equipo en el cual yo estaba haciendo el envío, ¿no? Del FB para hacer el traceroute. Ahora, como ya tenemos la configuración básica de segment routing, inicial, ahora lo que queremos hacer es montar un servicio, ¿sí? Para ese servicio, vamos a montar un servicio en capa 3. ¿Listo? Entonces, para montar ese servicio, ¿qué vamos a hacer? Sí, vamos a montar. Vamos a presentar. Sí, entonces lo que vamos a hacer es la pluma. Recordemos que este equipo, que esto es el core, ¿sí? Lo único que he montado es el IP versión 6, el ISIS y el Segment Routing v6. Este equipo de acá, ¿dónde está mi puntero? Este equipo de acá, este va a ser mi PE, ¿sí? Estos van a ser mis PE, estos que están acá. Y este R10, y este que está acá, este R12, van a ser mis clientes, ¿sí? Entonces lo que yo quiero hacer es vamos a crear sobre este equipo, vamos a tener este row reflector, ¿sí? Vamos a configurar también el row reflector y vamos a crear y a compartir rutas de este equipo que está aquí con el R12. Ese es el objetivo que queremos en este momento, montar esa topología. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, nuevamente, para ello, un segundo. Listo. Entonces, para ello, ¿qué iríamos a hacer? Vamos a entrar al router 10, que es mi cliente. ¿Sí? En el cliente vamos a cambiarle primero la apariencia. En la apariencia vamos a tener, listo, ya cambié la apariencia de la letra, tamaño 16. Ahora lo único que iríamos a configurar en este sería la subinterfaz, ¿sí? Para empezar a crear la ruta. Entonces, en la subinterfaz, en este caso, la interfaz física es la 1. Vamos a crear la subinterfaz 4, ¿sí? Con el direccionamiento en IPv4, 5.1.4.10, 255, 255, 255.0 de máscara 24. Vamos a darle encapsulation.1q, ¿sí? 4. Root commit. Bien. Ahora, en el router 5, vamos a ir al router 5, que es el que está pegado, es decir, va a ser su PE, el equipo PE. Vamos a configurarlo, el tamaño de la letra. En este vamos a configurar en un primer momento, vamos a crearlo acá, en una nueva pestaña, en el router 5. Vamos a tener constay, vamos a tener la BRF4, el address family IPv4, unicast. Vamos a importar. Vamos a crear aquí el root target. En este caso el root target va a ser 565.004. Vamos a crear también el export. El export root target. Esa va a ser el 65.004. Va a ser la misma. 1, 2, 3 indentaciones. Vamos ahora a poner la interfaz,
¿sí? La que nosotros también tenemos pues, hacia ese equipo, que es también la interfaz 0, 0, 0, 0, 1, la subinterfaz 4. Vamos a agregar esa BRF que acabamos de crear, la BRF versión 4. Uy, la 4 no solito. ¿Por qué 4? Porque yo quiero enviar un servicio en IPv4 usando IPv6, ¿sí? Esa es la razón. Vamos a poner la dirección 5.1.4.5.255.255.255.0 y encapsulación .1q, encapsulation .1q4. Le damos aquí root y le damos aquí show, a ver qué nos sale. Esta sería la configuración del router 5. ¿Listo? Eso es porque no está aquí identado. Vamos a darle aquí exit. No. Nuevamente vamos a configurarlo. Bueno, aquí me está fallando una R. Root target y root target. ¿Sí? Nuevamente, exit. No. Vamos a configurarlo. Show, ahí tenemos la BRF y agregamos la BRF a la interfaz. Le damos commit. Perfecto. Vamos a hacer un pin. Aquí, do pin BRF before 51410. Tiene que funcionar. No funciona. Ya funciona. Listo. Funcionó. Ahí hizo el intercambio bueno, la buscó y pudo hacer la resolución para poderla enviar el pin. Ahora, ya tenemos alcanzabilidad. Ahora lo que queremos es empezar a enviar que se aprendan los prefijos. Y para ello vamos a crear los prefijos. ¿Cuáles son los prefijos que iríamos a crear? En este caso vamos a crear IPs e IP secundaria sobre una loopback. Entonces vamos a crear la interfaz loopback 4, en este caso. Y la descripción, vamos a agregarle una descripción que sea una BRF before. Y direcciones IPs. Estas direcciones IPs va a ser la 10, 10, 4, 100, 255, 255, 255, 255. ¿Sí? Vamos a crear también la 101, pero esta va a ser secundaria. ¿Sí? Secondary. Y vamos a agregar la 2, que también va a ser secondary. ¿Sí? Hasta ahí, ok. Root, show, commit. Perfecto. Después de crear las rutas que yo quiero enviar, vamos a crear un prefix set. Entonces, en el prefix set, BDF, vamos a llamarla de esta forma, porque va a ser para tener los prefijos, ¿sí? Esos prefijos pues, van a ser la 10, 10, 4, 0, 24. C son estos, pero van a ser prefijo 24. O sea, ese va a ser los prefijos que vamos a enseñar. Ahora, ese prefijo, vamos a crear una política. Bueno, antes de crearla, démosle root, ahora démosle show y démosle commit. ¿Sí? Ahora sí vamos a crear la política, un root policy. En este root policy la vamos a llamar igual, before, vamos a, en el prefijo lo llamé brf before prefix, aquí es brf before y vamos a llamarlo policy. ¿Sí? En este caso va a ser root policy. En ese root policy vamos a decir que si el destino, ¿sí? Está dentro de este prefijo, de este prefix set que acabamos de crear, entonces pasen, y si no, pues ser open. ¿Sí? Que ser open. ¿Sí? Entonces vamos a terminar el i, el endif y el endPolicy. Root, show, ahí está la política y vamos a darle commit. Como ya tengo el commit, ahora lo que tengo que hacer es en el R5, vamos aquí en el R5, lo que iríamos a hacer es
crear a mirar el BGP. Entonces, aquí vamos a mirar do show run router BGP. No hay nada. Entonces vamos a configurarlo, pero no en el router 5. Ahorita lo miramos en el router 5. Terminamos aquí de configurarlo en el router 10. Do show run router BGP. Tampoco está. Vamos a agregar esas políticas en el BGP. Entonces, router BGP 65010. Vamos a el router ID. Va a ser la 10010. El address family en IPv4. ¿Sí? Vamos a redistribuir las rutas que yo tenía conectadas. Sobre esto, vamos a tener un neighbor que vamos a salir. Vamos a crear un neighbor, que es el neighbor que nosotros tenemos, el ASN vecino, el address family, IPv4 unicast, el root policy, pass in, ¿sí? Y el root policy brf before root policy out, ¿sí? Aquí ahora damos root show commit. Perfecto. Ahora sí vamos a ir al router 5. En el router 5 ahora vamos a crear el mismo, ¿sí? Pero hacia incluido la BRF y además para poder tener un segment routing v6 usando sobre enviar servicios IPv4 en IPv6. Entonces aquí en la BGP 65000 vamos a colocar el BGP Router ID. Esta es la 1005 en este segment routing v6, que esto lo vimos hace un momento. El locator, el main, ¿sí? Aquí el address family, bueno, exit. Y el address family va a ser IPv4 unicast. Pero también vamos a poner el address family VPN before, ¿sí? Unicast. Ahora, exit. Y con el BRF, la BRF before, el root distinguisher 54, va a ser address family IPv4, unicast. Vamos a tener también segment routing v6, ¿sí? Vamos a colocar un prefijo, un label o un prefijo por BRF. Entonces vamos a tenerlo mod per, y aquí está por BRF, por CE o por BRF 46. Vamos a tenerlo en este caso es por BRF, ¿sí? Ahora vamos a hacer una redistribución de las rutas conectadas también. Además, vamos a crear también el vecino 54, vamos a subirlo, que no estaba, y la ruta, el sistema autónomo remoto, el 65010, el address family IPv4 unicast, y la política que debe tener siempre en los sistemas operativos iOS XR, root policy in, root policy out. Entonces, root show, aquí vemos el proceso, ¿sí? El router ID, que estamos creando el segment routing v6, lo estamos agregando al BGP, tenemos la BRF, tenemos el vecino, entonces vamos a darle commit. Listo. Ahora en el R5 vamos a mirar qué está sucediendo. Entonces show BGP, BRF before, summary. A ver qué tenemos. En este momento el vecino que yo tengo no tiene ningún prefijo. Ahora sí. Acá no lo tenía. No, aquí no tenía prefijos recibidos. Y aquí sí, ya estoy recibiendo los prefijos de las loopbacks que yo tenía anteriormente, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cuáles son. Entonces simplemente sin el summary. Sí, acá tenemos las tres justamente que nosotros creamos. Ahora, sobre el router 9, ¿por qué el router 9? Porque es el route reflector. Entonces sobre este router 9
vamos a crear aquí sobre este router 9, vamos a tener el proceso del route reflector, ¿sí? Entonces, conste el sobre el proceso de BGP, router BGP 65000, vamos a tener aquí el vecino, que sería el FC BB 00 9, ¿sí? 1. Vamos a hacer que ese es el remoto, va a ser, porque es un route reflector, entonces es el mismo sistema autónomo. Update source loopback, la cual loopback la 0, el address family, IP, VPN-before, ¿sí? Unicast root show, ahí está, le damos commit. Perfecto, ya tenemos sobre el CE, sobre el PE, sobre el route reflector. Vamos a mirar en el router 5, sobre este, do show BGP VPN before Unicast summary, ¿sí? Vamos a esperar a que cargue. Vamos a ver, do clear BGP all. Vamos a ponerle all. Sí, a todo. Mirar que todo soft. Listo. Y vamos a mirar que sí lo esté aprendiendo. Aunque puedo estar equivocado. Tú no lo está aprendiendo. No los está aprendiendo. Vamos a mirar qué pasó. Entonces, end show version 6 interface brief. Tenemos aquí el vecino. Show run router BGP. Sí, aquí tenemos sobre el 65000. Sí, aquí lo tenemos sobre el 65000, 1005, segment routing v6, locator main, address family, IPv4 Unicast, VPN v4. Tenemos el VRF v4, el route distinguisher, address family, segment routing, lo estamos colocando sobre la VRF. 51410, 65010, IPv4 y el proceso. Vamos a mirar qué pudo pasar. Aquí vamos a ver, show, BGP, BDF, before summary. Aquí tenemos los tres. Sí, ahora quitémosle el summary para mirar cuáles son esas rutas. Aquí las está aprendiendo. Hasta ahí vamos bien. Vamos a mirar. Creo que el error es aquí. No, aquí está creado 91, loopback 0, 65000, VPN before. Vamos a mirar nuevamente acá. Sobre el show BGP VPN before Unicast summary. No las está aprendiendo. Vamos a mirar nuevamente el 9. Tenemos el proceso, el FCDB. Vamos a mirarlo. Do show run router BGP. ¿Sí? Entonces en este tenemos el proceso, el address family, tenemos en cliente VPN before, aquí también ya lo tenemos como cliente, es extraño, clear, BGP, vamos a darle todo el proceso, que todos los procesos se inicien nuevamente y vamos a mirar en el 5 que los aprenda.
Bueno, no nos está aprendiendo. ¿Por qué será? BGP, BRF before, summary, pero sí los aprende. Si tenemos la conexión, lo que está aprendiendo del CE, pero no tenemos lo de los row reflector. Miremos en el 10. Aquí en el 10, show row BGP, tampoco lo tenemos. Entonces, eso es porque no esperamos nada del router 12. Entonces tenemos que estar aprendiendo sobre el router 5. Deberíamos estar aprendiendo los prefijos del router 12, que es el otro CE. Pero no lo podemos hacer porque no tenemos todavía la conexión hacia el router 9. Bueno, entonces show run. ¿Cuál fue la configuración que hicimos? A ver. Tenemos FCBB BB00. Remote Update Source Loopback y VPN before Unicast. Debería funcionar porque es la única configuración. La 0. En la 5. Showrun Router BGP. Aquí tenemos Routing V6, IPv4. Las rutas conectadas 51410 65010, que es el vecino con el 10. Y lo que entra, yo BGP, aquí sería VPN before Unicast, Unicast Summary. No las estamos aprendiendo. Bueno, aquí hay un punto. ¿Por qué no las estamos aprendiendo? Bueno, estos son gajes del oficio, compañeros. Tenemos que hacer aquí un troubleshooting. Con certeza. Y ahí está lo interesante, ¿no, Carlos? Ahí, quebrar un poco ahí con ese Bueno, troubleshooting ahí. bueno, vamos a ver. Retomemos. En el router 10, sí, bueno, en el router número 10, sí, router 10, que es este, que está aquí, tenemos que tener el showrun interface 00014 51410 y tenemos el 21Q, perfecto, está bien configurado. Y ahora vamos a ver showrun BRF before showrun. Este no es en el router 10. Esto debiese ser en el router 5. ¿Sí? Está en el router 5. Vamos a mirar la BRF. Showrun BRF before. Tenemos la BRF, ¿sí? ¿Ves? IPv4. Tenemos el route target y el import y el export. Está ok. Ahora vamos a mirar la interfaz 00014. Tenemos la BRF sobre la interfaz y tenemos nuevamente la IP. Vamos a hacer el pin, ¿sí? Nuevamente sobre la 51410. Está perfecto. Que es la 10, es esta que está acá en el CE, ¿sí? En el CE, que es esta, show IPv6 interface brief. Es la 10 que tenemos al otro lado. Esa está sobre una BRF. Aquí no la tengo. Debiese salir porque yo la acabo de configurar. ¿Dónde la estoy configurando yo? Show IPv6 interface brief. La 9 y aquí en la 10 yo la tengo. Tun, turun, tun. Pero me da pin.
y este es sobre, vamos a mirar, show run interface 0, 1, 4, que está correcta. 1, 4, pero no está porque pues está sobre la encapsulación. Está arriba, sí. Entonces no en showrun, entonces miremosla acá. Paper 6, interface 1, 4. Sí, no hay ninguna en la global. Está bien. Y en la 5 está correcto. O sea, estamos bien. Ahora ya hicimos el pin. Perfecto. Ahora sobre la 10 vamos a mirar las showrun interface loopback 4. Tenemos 3 IPs. Perfecto. Vamos a mirar también sobre esta R10. Vamos a mirar el prefix set. Entonces showrun prefix set. Tenemos un incompleto, vref before pfx. Aquí lo tenemos, que es el prefijo que habíamos configurado. Showrun root policy. ¿Sí? Incompleto, vamos a ver cuál hay. Aquí está, en vref for root policy. Aquí lo tenemos, que si va hacia este, entonces se haga. Está ok. Ahora, sobre el R5, perdón, sobre este mismo showrun router BGP, tenemos la configuración del router BGP, del router ID, que es la 10010, luego IPv4 Unicast, redistribuir las rutas conectadas, y el vecino 65000, IPv4 Unicast, pass in, y el VRF before, RP out, ¿sí? Ahora, sobre el R5, vamos a mirar la conexión, el showrun, router BGP 65000. Aquí yo debo tener el router BGP 65000, la 1005, el segment routing v6, locator main. Vamos a mirar acá, show segment routing v6, locator. Aquí tenemos el main, ¿sí? Perfecto. Ahí tenemos el main, y en el router BGP tenemos el 65000, el 1005, Cyber Routing v6, main, IPv4 Unicast, VPN-v4 Unicast, tenemos el VRF, el Root Distinguisher, Address Family IPv4, Cyber Routing v6, lo que poner una etiqueta por BRF, redistribuir los contenidos, 51410, 65010, listo, perfecto. Ahora vamos a mirar sobre el show BGP VRF v4 summary. Ahí tenemos los 3 que tenemos del vecino. Perfecto. Vamos a mirar cuáles son los que estamos aprendiendo. Perfecto, los estamos aprendiendo. Ahora lo que tenemos que hacer es ir al router 9, y en el router 9, showrun router BGP. Vamos a mirar el router, el neighbor. Vamos a mirar aquí. El neighbor que tenemos es el FCBB, el número 9, sobre, no, es que yo creé uno incorrecto, creé el vecino, pero sobre el FCBB, pero no sobre no sobre el proceso 5, showrun router BGP. Aquí no creé el vecino hacia el router 9, pues no me iba a funcionar, ¿sí? Pues es por esa la razón que no lo tenía, no tenía ese vecino, ¿sí? Y me pasó la configuración porque el proceso del router 9 sigue siendo BGP 65000. Entonces aquí lo que debería hacer es devolverme, no voy a hacer la configuración de devolverme, pero sí aquí vamos a crear el BGP 65000, el neighbor hacia el vecino FCBB BB0091, ¿sí? Remote 65000, Dave Source loopback 0, y el address family VPN before Unicast.
root show commit. Ahora sí me debería aprender el do show BGP VPN before, do show BGP VPN before, unicast summary. Listo, ahora sí yo tengo el vecino, ¿sí? Tengo que esperar. Listo, ya las aprendí. Tengo los 12 prefijos que yo estoy aprendiendo. ¿De dónde estoy aprendiendo yo eso? Del router 12 y también del router, sí, los prefijos. Vamos a mirar el router 10 y el router 12. Vamos a ir al router 10 para mirar qué estoy aprendiendo. Entonces, anteriormente, yo había creado solamente tres rutas, 3 IPs. Vamos a mirar el show route BGP que estoy aprendiendo yo y tengo las rutas del router 12. ¿Hace cuánto? Hace apenas 31 segundos. ¿Sí? Y vamos a hacer un pin hacia cualquiera de esas rutas. Entonces, la primera, pin 12.12.4.100 y una traza del 12.12.4.100. Entonces vemos que esa traza está yendo hacia el 3, luego hacia el 10, ¿sí? Y luego hacia el 7, que es este, primero hacia el 5, del 10 pasa al 5, ¿sí? Del 5 al 7 y del 7 al 12, hacia acá. Estos equipos no los está viendo, es una forma correcta de verlo. Perfecto, está funcionando de manera correcta. Ahora vamos a mirar cómo funciona con el Run Distinguisher y los locat seed que nosotros estábamos configurando. Entonces, do show BGP VPN before para saber si lo estamos viendo por segment routing. Unicast, el 5.4 que creamos y local seed. Entonces aquí podemos ver que las prefijos que nosotros estamos enviándolo por BRF y el locator es el main. Está correcto. También ahora vamos a mirar los recibidos, ¿sí? Entonces vamos a mirar aquí el 7.4 y los recibidos, receive seed. Aquí vemos los prefijos, ¿sí? Los seeds que estamos recibiendo. Estamos correctos, ¿sí? Vamos a validar ahora el prefijo que estábamos enviando anteriormente, que habíamos hecho el pin, do show BGP, do show BGP, VPN before, unicast, unicast, el root distinguisher 5.4, 12, 12, 4, 132. Aquí vamos a ver que tenemos, vamos a ampliar acá, el FC BB00107, ¿sí? Vamos a ver que este prefijo es sin locator, pero es el remote PE. Vemos también este valor recibido que es 0E0080. Este valor es el label, ¿sí? Y también acá en la parte de abajo tenemos un comportamiento 63 para este prefijo, para este seed que estamos teniendo. Un punto adicional es, miremos ahora el CEF del propio equipo, del router 5, de la BRF Before, ¿sí? 12, 12, 432. Y aquí tenemos, ¿sí? La encapsulación de los SIT, ¿sí? De cómo está haciendo, cómo tiene ese comportamiento. Vemos que está usando Segment Routing V6, no profundizaríamos en qué significa cada uno de ellos. Y además, como último, podemos ver, por ejemplo, si nosotros queremos ver en IP versión 6 cómo está haciendo esa búsqueda del paquete en IP versión 6, esa búsqueda de la ruta, ¿sí? BB00 5 E010
Aquí, este es 6. Vemos que es una búsqueda recursiva, porque como pueden ver el servicio de IPv6, el servicio lo está enviando sobre el servicio IPv4 lo está enviando sobre IP versión 6. Por eso aquí el siguiente salto es before, que es sobre la BRF. ¿Sí? Aquí podemos ver que los servicios de IPv4 los podemos seguir enviando sobre Segment Routing v6 y en este punto, aquí vemos que el endpoint, ¿sí? Está en un comportamiento UDT4 y es Segment Routing v6. ¿Sí? Listo, ahora como último, aquí hemos terminado el de CVPN y como último punto, ¿sí? Vamos a hablar acerca de una ventaja importante del funcionamiento de segment routing y es el tema de los slicing. ¿Qué es un slicing? Un slicing es la separación, ¿sí?, de los recursos o a nivel topológico que se tienen en la red, ¿sí?, para que podamos tener diferentes formas de enrutar usando usando la misma topología, pero diferentes formas de enrutar. Es una especie de BRFs a nivel lógico usando segment routing. Entonces yo puedo crear subtopologías, puedo crear métricas, usando métricas, por ejemplo, como de IGP, de TE, de ingeniería de tráfico, de retrasos, y puedo hacer protección usando Topology Independent Loop Free Alternate. Entonces, por ejemplo, aquí en ella yo puedo tener dentro de una misma topología diferentes algoritmos. Entonces, si yo no tengo, por ejemplo, ingeniería, algoritmos flexibles, para yo ir del nodo 0 al nodo 9, yo puedo ir 0, 1, 2, 3, 9, 0, 1, 4, 3, 9, 0, 5, 6, 7, 9, 0, 5, 8, 7, 9. Si yo no tuviera ningún algoritmo. Si yo ya le digo que el primer algoritmo flexible va a ser el 128, yo puedo escoger el 01239, 01439, si es el algoritmo 128. Si yo escoge el algoritmo 129, solamente para darle un ID, ya la ruta va a ser en la parte inferior, el 05679 o el 05879. ¿Sí? Entonces ahora lo que iríamos a hacer es, con la misma topología que tenemos, ¿sí?, sobre esta misma topología que tenemos, vamos a hacer una configuración ya para mirar para qué me sirve esto. O sea, vamos a configurarlo. Entonces vamos a entrar al router 6. Nuevamente, entramos aquí al router 6. Vamos a cambiarle la letra, el tamaño de la letra. Y en este vamos a configurar nuevamente el locator, ¿sí? Segment Routing v6, locators. Entonces el locator, vamos a llamarlo main. Perdón, end. No lo vamos a llamar main en este caso. En este caso lo vamos a llamar, en locators, lo vamos a llamar latency, ¿sí? Porque vamos a usar esa forma de tener ese algoritmo. Vamos a usar en este caso la latencia. ¿Sí? Y el microsegment, el comportamiento, va a ser el que ya habíamos hablado, el UNODE PSP USD, del cual prefijo FCBB BB08 6 48 y el algoritmo que vamos a usar es el 208. Root, show, perfecto, digamos commit. Perfecto. Ahora vamos a usar esto que acabamos de crear sobre el proceso de router ISIS core, address family IPv6 únicas. Vamos a poner segment routing v6, ¿sí? El segment routing v6. El locator, pues es el que se llama latency. Este mismo acá arriba. Vamos a que esto sea el algoritmo flexible. Entonces, flex algo. 208, el mismo acá, ¿sí? Y además que la métrica,
que yo voy a tener, porque puedo tener métrica de retraso, de delay, o métrica de ingeniería de tráfico. En este caso vamos a hacer el de delay, ¿sí? Root commit. Muy simple, ¿cierto? Creo yo acá lo que es el segment router, el locator, su comportamiento, el prefijo y el algoritmo. Y luego cojo ese proceso de segment routing v6 y lo pongo al proceso de router de IS, el del IGP. Y escojo la métrica que yo quería. Ahora simplemente vamos a ver aquí qué significa eso. Do show segment routing, v6 locator. Aquí tenemos ya que está arriba y el prefijo que lo tiene, que es en el proceso, en el algoritmo flexible es el 208. También tenemos otro que es el 207 o el 205. También lo tenemos. En este caso queremos usar el 208, que fue lo que acabamos de configurar. Vamos a ver en el router, en el proceso IS, qué más hay en ese 208. Aquí podemos ver el algoritmo 208. Tiene una métrica que estamos usando en este caso el delay. Sí, perfecto. Ahí estaríamos muy bien. Estamos configurándolo correctamente. Show IS, perdón. Do show IS IPv6 root flex algo 208. Aquí vemos lo siguiente. Vamos a usar una root. Es como una BRF, ¿sí? Porque este algoritmo está usando la 208, ¿sí? Miremos que si yo quisiera usar la 207, me sale también el algoritmo para el 207. ¿Sí? En este caso yo pudiese usar el 207 con el TE, pero sí, para poder decir, oiga, este proceso use esa forma de calcular su tabla. Empiezo a separar los servicios y es la forma en la que se puede hacer slicing con segment routing v6. Entonces, do show IS database, ¿sí? Del mismo proceso, del mismo router, XAR 06.00 verbose. Aquí tenemos algo importante. Si buscamos, pongámoslo muy grande, ¿sí? Aquí buscaríamos el FC, espera, buscamos acá. Busquemos aquí, incluyamos el FC BB08, que fue lo que estábamos calculando. 6, a ver qué nos sale. Aquí podemos ver, ¿sí? Que tenemos el locator, ¿sí? Del FC BB08 para el algoritmo flexible 208 y todos los elementos que podemos alcanzar con ese localizador, ¿sí? Y como últimos 2 puntos que podemos revisar es la tabla ya de rutas de IPv 6 para el SF. Por ejemplo, este que les voy a mostrar es uno que no tiene algoritmo. Este es, por ejemplo, si yo tengo, este tiene Segment Routing Locator, este tiene Topology Independent Loop Free Alternate, porque tiene una ruta que es protegida y otra que está en backup, ¿sí? Pero no tiene algoritmo flexible. Es decir, si yo, ahora, es como una BRF para el proceso. Por ejemplo, ahora si yo tengo, en lugar de tener el 00, pongo el 08, que es lo que yo tenía anteriormente, yo tengo aquí el general, y acá tengo un algoritmo flexible que el que yo le di es el 208. ¿Sí? Ese es el ID que yo le di. Y yo tengo un local loop free alternate. ¿Sí? Entonces yo tengo ya dos formas de poder ver las rutas dentro de mis propios servicios. Esto lo que hace es esa separación. ¿Sí? Si yo uso algoritmo flexible con el SLA de latencia, en este caso podríamos tener equal cost multipathing ¿para cuál? Para el router 1 al router 3, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, esta facilidad es lo que en 5G
podemos llamarlo slicing, que es la separación de los servicios. Bueno, y con esto, con Segment Routing V6 podemos ver que podemos armar muchos servicios. Es muy fácil porque lo único que yo estoy configurando en realidad es el proceso, el IGP, el router, el IS-IS. Podemos tener también sobre esos route reflector, podríamos tener PCs, que es separar ese cálculo de estas rutas localizado de cada equipo, lo pudiésemos tener en otro equipo para separar ese plano, ese cálculo de las rutas y con Segment Routing PCE. Y eso estaría listo ya para yo empezar a tener SDNs y controladores sobre los PCE y me daría a mí escalabilidad, flexibilidad en los servicios, entre otros temas importantes para las redes de prestadores de servicio. Un punto más, y es que con Segment Routing podemos tener alcanzabilidad incluso en los sistemas de data center. Por ejemplo, con Cisco, con ACI, no se puede tener MPLS, ¿sí? Pero como ahora, como ustedes saben, la forma en la que se envían el tráfico usa ISIS de manera por defecto, se puede usar SPF, pero bueno, ISIS, pues aquí tenemos ISIS. Si usamos IP versión 6, bueno, lo podemos usar Segment Routing en ACI, sí, lo pudiésemos usar, y eso lo que nos daría es la forma de poder tener etiquetas desde que sale el data center hasta que sale mi service provider, ¿sí? Incluso, si yo tengo una empresa muy grande, yo puedo tener dentro de la propia empresa ISIS, en dado caso, sea la mejor opción, y poder tener ese traza de todo el tráfico que yo tengo desde end-to-end, desde que sale el enterprise hasta que llega al servicio, y esto me da facilidades a tener yo políticas de seguridad, visibilidad, observabilidad, automation, usando ya únicamente lo que es un solo protocolo de enrutamiento, un IGP y listo. ¿Sí? Entonces esto lo que hace es tener esa facilidad. Este es el presente del enrutamiento, este es el futuro con Segment Routing V6 también, en el cual todo converge a un solo protocolo, casi. Y listo, compañeros, esto es lo que yo les quería mostrar el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, Tommy. Y pues nada. Mira que ha sido una noche que hemos vivenciado situaciones, eh, creo que todo el mundo pasa por tal, creo que muchas pantallas o muchas ventanas, ¿no? Hace que también nos confundamos, ¿no? Ahora estamos en un ambiente pequeño, por decirlo así, ¿no, Carlos? Y ahora imaginemos con un, un mayor cliente, ¿no? O sea, la dificultad que se hace entender a veces pasa no por lo que no tengas conocimiento, sino que perder el hilo, ¿no? Tú sabes que estamos en directo y siempre hay estas cositas que pasan, pero es bueno porque el troubleshooting fue magnífico. O sea, no pensamos en un troubleshooting y salió un troubleshooting para poder aplicar ahí todas las líneas de comandos que ya la gente debe agradecer porque es una vivencia real, ¿no? Lo que estás haciendo, ¿no? Lo último que yo te pediría es las características para poder montar este laboratorio, Carlos. Es un server, ¿cómo que lo has Bueno, implementado? vamos a mirar los equipos. Show version brief. Bueno, usar segment routing, que es sin IP versión 6. Podemos usar una imagen que sea la 663 de iOS XR y pudiésemos tener una vCPU y 3 GB de RAM por equipo. Entonces hay que multiplicar. Si yo quiero tener 10 equipos, pues son 10 por 3, 30 gigas, ¿sí? Y 10 vCPUs, ¿sí? Si yo quiero más, pues multiplico. Ahora, para tener todas las funcionalidades de Segment Routing V6,
que esto de Segment Routing Basics sale en el examen de CCIE Service Provider versión 5.1, debiésemos tener la versión iOS XR 7. Y la iOS XR 7, la diferencia es que este equipo, esta versión, funciona a 64 bits, funciona, la 6 funciona a 32, y pues esto requiere una máquina mucho más fuerte. Y el XRV Full en la versión 7 es la que se recomienda tener. Estos equipos tienen mucho procesamiento, tienen 4 vCPUs y 16 GB de RAM solo por nodo. Ahora, esto es cuando es XRV con V de virtual, ¿sí? Pero yo también pudiese tener XRD. XRD es un sistema operativo también de Cisco, que la única diferencia es que estos equipos son containerizados. Entonces, nosotros tenemos en este caso un equipo Show Memory Watchdog, Show Memory, dejémosle ahí, Summary más bien. Este equipo, estos equipos son una memoria física de 32 gigas en este caso, pero usa 4, tiene 4 disponibles. La aplicación tiene 32 gigas también. Entonces, este laboratorio como está descontainerizado, pero si queremos ver una red de Segment Routing V6 en un equipo normal, yo creo que pudiésemos tener un laboratorio con 12 ES, 2 PS, igual R10 y R11 no necesariamente debería ser Segment Routing V6. Perdón, sí, no hay XR porque estos no tienen Segment Routing V6 al final, los tienen son los PS. Entonces tenemos uno, bueno, y quitamos 2, serían 2, 4, 6, 7, 8 y hacemos un cálculo. 16 por 8, 128 gigas de RAM para tener un laboratorio como así, teniendo estos equipos, teniendo 6 equipos como core, un row reflector, y ese row reflector me funcionaría como un PCE, y 2 clientes, y estos clientes que están aquí, estos pueden ser iOS XR normalito, o sea, versión 6, y estos que están aquí que estoy colocando en este momento debiesen ser también los clientes. Esto que voy a borrar, que estoy tachando, se puede omitir, se podría omitir y pudiésemos tener una topología de esta forma. Con 128 GB de RAM, pudiésemos tener Segment Routing V6 usando XRV, ¿sí? Igual como pueden ver, no es algo que sea fácil de simular, no es fácil conseguir 128 GB de RAM, pero se pudiesen alquilar AWS para los laboratorios o, en fin, hay varias formas de poder conseguir esta simulación. Igual, las mismas características que se usan con Segment Routing V6 se pudiesen usar con Segment Routing, y con Segment Routing pues sí es más fácil montarlo, ¿no? 32 GB de RAM creo que es suficiente para poder montar un laboratorio como les estoy mostrando, pero no sería Segment Routing V6, sería Segment Routing normalito. Perfecto, Carlos. Te agradezco ahí el detalle y el gran consejo a la noche, ¿no, Carlos? Utilizar ahí tu blog de notas para hacer más rápida y el entendimiento en las configuraciones, no sé. Ya muchos amigos que han rendido el examen CCIE lo super aconsejan que debes aprender lo primero a hacer esto, ¿no? Sí, no es cuando uno aprende el CCNA o cualquier otro certificación asociado, uno configura directamente en el equipo y está bien, no está mal. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, en la vida diaria y tú haces ventanas, tú el script no lo haces directamente en el equipo, tú el script lo haces en un Word, en un blog de notas y eso es lo que pasa a aprobación, ¿sí? Y cuando lo vas a implementar es casi un copy-paste del script que tú ya tienes. Entonces el examen es muy parecido a ello. Para mejorar la velocidad,
pues tú no lo haces directamente en el equipo, sino que tú haces en el blog de notas, copias y pegas y arreglas ciertos temas que necesites cambiar, la IP, en fin, y los copias. Eso mejora aumenta la velocidad y pues nada, en SSIE es algo importante, es la velocidad. Entonces es un consejo, es usar el blog de notas. Definitivamente es Genie, el blog de notas que se usa, Ya, qué bueno. el del examen. Nada, Carlos, te agradezco inmensamente en este final de semana que hay mucha gente que pues, está pensando en salir y tú tienes esa disposición y nada, sin palabras para agradecerte este hands-on que fue brutal mismo. Entonces, desear a las personas un final de semana ahí de estudios y de relajo también un poco. Y vamos que vamos, ¿no? Vamos que Sí, vamos correcto. y nos veremos en un próximo episodio, con certeza, Carlos. Claro que sí, aquí estamos para apoyar y espero una invitación futura para escucharlo. Si quieren algún tema en específico, ahí pueden dejar el comentario de lo que quisieran aprender o ver. Perfecto. Entonces, nada, te envío un grande abrazo aquí de Perú y espero que podamos encontrarnos en un Cisco Live en breve. Listo, Muchas listo. gracias. Quédate conmigo ahí, Carlos, por favor. Chao, chao, galera. Chao, 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 personal chao. ahí. Chao.